hoy estamos terminando esta serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. Hemos estado hablando sobre muchos aspectos de nuestro Dios y hemos visto varios pasajes poderosos en las Escrituras. Hemos pasado las últimas lecciones en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Y quiero terminar hoy hablando sobre algunas de las cosas prácticas que podemos hacer en nuestra vida para ir a un lugar más profundo en nuestra relación con el Señor Jesús, para ir a un lugar más profundo en nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, que debe ser un anhelo cada día en nuestras vidas, y buscando más intimidad, buscando tener un encuentro con Jesús cada día. Y quiero hablar sobre algunas cosas prácticas y decir desde el principio, no tienes que hacer exactamente lo que otra persona hace. Entonces todos tenemos horarios diferentes, tiempos diferentes, ¿no? Entonces no tienes que pensar que tienes que hacer exactamente lo que otra persona hace y eso tal vez va a funcionar para ti con respecto a la misma cantidad de tiempo. Y pensar que vas a tener tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, no se trata tanto de la cantidad de tiempo. Obvio, si podemos dedicar más tiempo al Señor es mejor, obviamente, pero no se trata tanto de la cantidad de tiempo que dedicas a ciertas cosas necesariamente. Solo se trata de principios y disciplinas espirituales que necesitas desarrollar y poner en práctica en tu vida. Y hay disciplinas en tu vida espiritual que necesitas poner en práctica y yo necesito poner en práctica. Estamos hablando de las cosas grandes, ¿no? De la oración, del ayuno, leyendo la palabra, estudiando la palabra cada día, hablando en lenguas también, pasando tiempo con el Señor Jesús. Entonces, lo que quiero decirles, el punto principal que quiero realmente sembrar y plantar en sus corazones hoy es algo que Dios está impactando mi vida en toda esta temporada, especialmente en los últimos meses. Y es este principio y quiero que puedan agarrar este principio que les voy a decir en este momento. Lo que empieza como una disciplina en tu vida. Orando, ayunando, entonces leyendo la palabra cada día, estudiando. Lo que empieza tal vez como una disciplina, tú tienes que disciplinar a tu cuerpo a hacerlo, tú tienes que no encontrar esos momentos constantemente. Lo que empieza como una disciplina transforma y cambia tu vida cuando la disciplina se convierte en un deleite. Entonces hay un switch, algo sucede en nuestras vidas cuando tal vez al principio decimos voy a ir a la reunión de oración o voy a estar ayunando o voy a estar leyendo la palabra y lo que parece solo ser una disciplina y un hábito que tú tienes que desarrollar en tu vida al principio. En el nombre de Jesús, lo que queremos experimentar es disciplinas que se convierten en deleites. Y ahora no es solo una disciplina, es un deleite. Entonces estás encontrando un deleite en el tiempo de oración. Estás encontrando un deleite en el hecho de ayunar. Estás encontrando un deleite en leer la palabra, en pasar tiempo con Jesús y hablar en lenguas y todas esas otras cosas. Entonces, los principios y disciplinas que vamos a compartir en este mensaje son principios para cada creyente. Entonces no es solo para alguien que está o tiene un ministerio tiempo completo, es para la persona que tiene un trabajo secular también, es para la mamá o el papá que se queda en la casa con los niños y administrando la casa también, es para todos, sin importar lo que tú haces en tu vida. Dios quiere encontrarse contigo personalmente, constantemente. Y entonces se trata de un llamado que todos tenemos. Se trata de la condición de nuestro corazón y el hambre y sed que tenemos en nuestro corazón. Entonces, todo lo que vamos a hablar, quiero decirles, todo lo que vamos a hablar y vamos a empezar en Proverbios capítulo 2. Si quieres ir abriendo tu Biblia, si tienes acceso a tu Biblia, Proverbios 2, vamos a empezar en este pasaje. Puedes ir abriendo a este lugar en tu Biblia, pero todo lo que vamos a hablar hoy, quiero decirles, es tu herencia y es mi herencia que tenemos en nuestra vida espiritual en el Señor. Una vez más, no se trata de la cantidad de tiempo en estas disciplinas,
se trata de la calidad de tiempo que tú estás dedicando, invirtiendo en hacer esas cosas. Y lo que yo estoy viendo en mi vida, tal vez a unos momentos de oración o leyendo tu palabra cada día, no sientes mucho, tal vez algunos días sí, pero a otros días no sientes mucho. Y no se trata tanto de sentir algo, porque hay una acumulación. Cuando pasamos tiempo con el Señor, estamos invirtiendo en la palabra, orando, ayunando, adorando. Hay una acumulación de lo que Dios está haciendo y está haciendo algo hermoso en nuestras vidas. Entonces la pregunta es si estamos siendo fieles con el tiempo que el Señor Jesús nos da, con el tiempo que tenemos. ¿Estás siendo fiel con el tiempo que tú tienes? Esa es la pregunta hoy. Entonces, ¿estás cultivando un tiempo y separando un tiempo para estar con Dios cada día? ¿Estás separando un tiempo para estar con Dios cada día? Entonces, hay muchas cosas que podemos decir, pero lo que más me ha cambiado, me ha transformado en este último tiempo en mi vida espiritual, en mi relación con Jesús. Tengo que decirles, me gustaría decirles que hay otra fórmula, otra cosa, una pastilla que puedes tomar para despertarte, ser un discípulo del Señor Jesús. Pero estoy hablando de experiencia en esos años, esos últimos meses en realidad también. Lo que estoy experimentando, lo que ha traído más cambio, lo que ha traído más transformación a mi vida espiritual, mi relación con Jesús, es tener un tiempo designado y tener un tiempo reservado y tener un tiempo agendado cada día para estar con el Señor. Y yo sé que suena como que obvio, ¿no? Necesitamos tener este tiempo, pero cuántas veces y cosas y principios así entendemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos haciéndolo, no estamos poniéndolo en práctica y permitimos que otras cosas urgentes o distracciones y otras cosas entran y quiten este tiempo de nuestro tiempo designado, separado para estar con el Señor. La cosa que más me está cambiando es ser constante, encontrar el tiempo, la hora o el tiempo que tú tienes cada día y ser constante en tu búsqueda del Señor. Y vamos a hablar un poco de lo que hacemos en este tiempo con el Señor también, de qué se trata este tiempo, pero ser constantes en este tiempo con el Señor va a cambiar, va a transformar tu vida. Entonces, un tiempo sagrado, estoy hablando de un tiempo sagrado cada día para estar solo con el Señor, un tiempo sin distracciones, que es difícil para nosotros. A veces vas a tener que dar la vuelta a tu celular, poner en silencio, tal vez dejar tu celular en otro cuarto, otro lugar, porque todo el tiempo estamos recibiendo a veces mensajes y es difícil y en este tiempo con el Señor tenemos que enfocarnos en Él. Entonces para muchos de nosotros tenemos que dejar el celular a otro lado, ¿no? Pero tiene que ser un tiempo sin distracciones y tienes que ser constante y que sea un hábito en tu vida. Y como les dije, el punto principal, y eso es lo que quiero para mi vida, lo que quiero para tu vida, lo que empieza como disciplina se convierte en un deleite. Yo puedo hablar de eso del ayuno, por ejemplo, en mi vida. Recién en este tiempo, y voy a mencionar un poco más del ayuno en un momento, pero recién en este tiempo estoy encontrando deleite en el ayuno, por ejemplo. Yo amo la comida, yo amo comer, ¿no? Entonces yo soy una persona que si no como a veces empieza a salir el enojo y esas cosas. Y voy a hablar de eso en un momento porque tengo algo para decir al respeto, ¿no? Pero el ayuno, por ejemplo, para mí por mucho tiempo ha sido como disciplina. Tengo que disciplinar mi cuerpo a ayunar, a no llevar comida a mi boca, por ejemplo. O tengo que disciplinarme para ir a la oración y la reunión de oración, o disciplinarme para leer la palabra cada día. Pero algo lo que está sucediendo en mi vida con respecto al ayuno también. Ahora, con el tiempo, estoy encontrando un deleite en el hecho de ayunar. Y es lo que necesitamos. Disciplinas que se convierten en deleites. Y tenemos que ser fieles con el tiempo que el Señor nos da. Entonces, no se trata de solo información o conocer más del Señor Jesús, o tener más información, o tener más datos
Se trata de caminar en todo lo que estamos aprendiendo y vivir la revelación en nuestra vida, en tener un estilo de vida donde estamos buscando al Señor cada día. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos cerrando esta serie de mensajes y tenemos que seguir buscando el conocimiento de Dios cada día. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Entonces, la vida eterna es conocerlo y tenemos que tener este estilo de vida donde buscamos al Señor cada día. Quiero leerte lo que dice en Proverbios capítulo 2. Si estás ahí, en Proverbios capítulo 2, mira lo que dice la palabra. Es un pasaje principal que quiero compartir con ustedes en esta enseñanza. En Proverbios capítulo 2, mira lo que dice. Leemos los primeros 5 versículos y vamos a hablar un poco de eso. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, toma nota de estas frases. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mira el versículo 5. Entonces, toma nota de esta palabra entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, terminando esta serie del conocimiento de Dios, tenemos que hablar sobre este pasaje aquí en Proverbios 2 para entender cómo puedo entender el temor de Jehová, cómo puedo hallar el conocimiento de Dios. Y toma nota en esos versículos. ¿Cuántas veces en los primeros versículos dice sí? Entonces, como una condición, si es que tú hagas algo, estás haciendo algo, entonces vas a recibir algo por tu esfuerzo. Y dice, si recibieres, subraya eso. También dice, si inclinares, porque tal vez no todos van a hacerlo. Si recibieres, si inclinares, si clamares. Y vamos a hablar de eso un poco. Y si como la plata la buscares, cuánto valor tiene para nosotros la palabra de Dios, cuánto valor tiene pasar tiempo con el Señor. Porque por cuántos años he compartido, he predicado, pero las cosas que si realmente algo es importante para ti, vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Y mientras yo estaba predicando y enseñando eso, y muchas veces yo no estaba haciéndolo, solo diciéndolo. Si inclinares, si clamares, si como la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces habla de algo tremendo. Y quiero decirles eso en nuestra búsqueda del Señor, que podemos recibir un poco de aliento y esperanza esta mañana en esta enseñanza, porque no es algo tremendo, es algo poderoso. ¿Por qué? Porque no depende, escúcheme bien, no depende de los dones que tú tienes. Y seguro que Dios te ha dado diferentes dones. Y nos ha dado dones como cuerpo que trabajando juntos podemos avanzar su reino aún más rápido en esta tierra. No depende de los dones que tú tienes. No depende del nivel de unción que tú tienes sobre tu vida. No depende del trabajo, ni el ministerio, ni la familia que tú tienes. No depende tampoco de la capacidad que tú tienes para predicar y enseñar la palabra. Habla este pasaje de una sola cosa y es hambre. Hambre. Y quiero decirte, no necesitas dones para tener hambre. No necesitas unción para tener hambre. No es el único requisito, como dice aquí, para entender el temor de Jehová y para hallar el conocimiento de Dios es hambre. Es si recibieres sus palabras y guardares sus mandamientos dentro de ti. Si estás haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, entonces lo que necesitamos es hambre, lo que necesitamos es sed. Y nadie tiene una excusa, porque puedes decir, esta persona, mira, los
los dones que tiene esta otra persona, o mire la unción que está sobre la vida de esta persona, mire el trabajo, mire la familia que tiene, mire el ministerio que tiene, mire su capacidad de comunicar un mensaje o predicar o enseñar. Hermanos, no se trata y no depende de ninguna de estas cosas, depende de hambre y sed. Y eso es algo, hambre es algo que todos podemos tener. Entonces no hay más excusas para no estar avanzando con el Señor. Entonces cualquier persona puede tener hambre espiritual. ¿Y qué es hambre espiritual? Es básicamente una definición simplemente reconociendo lo que te falta. Reconociendo lo que te falta. Reconociendo que necesitas más de Jesús. Y cada uno de nosotros necesitamos más de Jesús. Y tenemos que ser, como dice en el Sermón del Monte, pobres en espíritu. Entender que nos falta. Entender que todavía estamos creciendo. En Santiago 4:8, toma nota de este pasaje también. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero dice esta frase: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si lo acerques a Él, si estás acercándote a Él con hambre, la palabra de Dios nos dice, con hambre y sed, Él se va a encontrar contigo. Y algo que está disponible a todos, tener hambre por más de Jesús. Entonces, esa es una de las razones, hermanos, que en el agosto pasado lanzamos el discipulado gratuito online el año pasado, y que sea gratuito, que sea abierto para todas las personas que quieren simplemente registrarse y tener acceso. No cobramos nada para estas enseñanzas y el discipulado, porque se trata de cualquier persona, de cada persona, del hambre y sed que ellos tienen. Entonces las enseñanzas, Dios mío, con la tecnología, cuánto acceso tenemos todavía en las redes sociales e internet a enseñanzas. Entonces hay tanto material, hay tantas oportunidades de poder llenarnos más de Él, pero se trata de hambre, se trata de sed. Entonces queremos tener un corazón hambriento, pero al mismo tiempo sabemos que todos hemos pasado por temporadas de sequedad, ¿no? Entonces pasamos por tiempos de sequedad, pasamos por tiempos en el desierto. Entonces mi pregunta también es: ¿qué haces en esos tiempos de desierto? ¿Qué haces en esos tiempos de sequedad para conectarte otra vez con la presencia de Dios? Y este pasaje aquí en Proverbios 2 nos da varias cosas poderosas que podemos hacer. Si tú tal vez no estás pasando por un tiempo de sequedad en este momento, pero vas a pasar por un tiempo de desierto, de sequedad en un momento en tu vida, y vas a necesitar esos principios. Entonces, pero si estás pasando por un tiempo de sequedad en este momento, si no sientes que estás muy conectada al Señor, escucha estos consejos que Proverbios 2, esta sabiduría que la palabra tiene para nosotros, ¿no? Entonces, una vez más, Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. En tiempos de sequedad, en tiempos de desierto, tenemos que recibir y meditar en su palabra. Recibir y meditar en su palabra. Y una vez más, suena algunas de esas cosas como que obvio. Sé que tengo que recibir y meditar en la palabra, pero cuán poco tiempo a veces dedicamos a estas cosas. Decimos que queremos más, pero no estamos encontrando este tiempo separado, consagrado, sin distracciones para encontrarnos con el Señor. Pero tenemos que, como dice aquí, recibir este hecho de acto al principio de solo recibir y meditar en la palabra, dejando que las palabras de la Biblia se convierte en una conversación que tú tienes con Jesús. Y eso es muy importante, porque eso es algo que realmente está transformando mi vida en este tiempo, orando la palabra de Dios, orando la palabra y conversando con Dios. Simplemente leyendo la palabra a Dios o repitiendo las frases en tu tiempo de oración, un tiempo para cuando tú te sientes ahí para pasar tiempo con Jesús, y tal vez estás leyendo un poco la palabra, pero al principio es como simplemente recibir, meditar en la palabra. Hay un tiempo para estar quietos
y recibir la palabra. Y después de recibir, algo empieza a crecer, levantarse dentro de nosotros y tenemos que hablar, tenemos que clamar. Entonces al principio aquí dice, si recibieres, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, si clamares, cuando yo empiezo mi tiempo con el Señor cada día y la primera parte del tiempo no estoy hablando mucho. Solo simplemente estoy tratando de quitar las distracciones en mi mente, estar presente en el momento con el Señor, decir algunas frases claves al Señor, no frases muy largas, y simplemente ponerme en un lugar, en una postura de recibir del Señor, de meditar en la palabra. Y eso es lo que hago en la primera parte de mi tiempo con el Señor. Y después tal vez entro en otra parte de orar en lenguas. Y eso otra cosa sucede. Empezamos a levantar nuestra voz, empezamos a clamar, como dice el versículo 3. Si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, ¿no? Entonces hay un tiempo para estar quieto, pero hay un tiempo para clamar también. Me hace recuerdo del ciego Bartimeo en Marcos 10, si conoces esta historia, que clama cuando Jesús está pasando y grita y dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es obvio que en la palabra clamó tan fuerte. Entonces hay un tiempo para estar quietos, hay un tiempo para clamar, interceder y orar en nuestro tiempo con el Señor. Pero clamó tan fuerte que recibió su sanidad. Eso habla de la oración y de la intercesión también. Mira el versículo 4 aquí en Proverbios 2. En Proverbios 2, versículo 4 dice, si como a la plata la buscares, otro principio para nosotros, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, en tiempos de sequedad, tenemos que volver a la disciplina de leer la palabra, de orar, de ayunar y entender que cuando lo haces, estás buscando oro, estás buscando tesoros, que hay tesoros escondidos aquí en esta palabra. Entonces, yo creo que dos cosas. Uno, tenemos que ser liberados de la vergüenza que sentimos cuando hay sequedad en nuestra vida, pensando que algo está mal con nosotros. Y ciertamente nuestro enemigo viene para tratar de llenar nuestro corazón con vergüenza, con tristeza. Entonces, cuando no hemos estado conectados al Señor, si estabas en tiempo de sequedad, en primer lugar, tienes que ser liberado de la vergüenza, lo que sentimos cuando hay sequedad, cuando pensamos que algo está mal en nosotros, que no somos buenos cristianos y no somos buenos para nada. Y obviamente el enemigo viene para susurrarnos esas mentiras en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, en segundo lugar, tienes que tener un tiempo, un lugar designado, reservado, donde te encuentres con el Señor Jesús. Entonces, cada día, y tienes que luchar para que ninguna oportunidad, ninguna distracción te impida a tener tu tiempo a solas con Jesús. Y tienes que luchar y tienes que ser constante. Entonces Dios me ha bendecido en este tiempo de tener un espacio de tiempo en la mañana antes de alistarme para ir al trabajo. Y un tiempo designado y reservado con el Señor. Mi esposa se levanta más temprano que yo y ella tiene tiempo también con el Señor, y puedo decir que simplemente siendo fieles, tal vez no cada vez sintiendo algo necesariamente glorioso y poderoso. Tal vez vas a orar un día y dices, bueno, he orado, no he sentido mucho, he leído mi palabra, no he sentido mucho hoy, pero te digo, estás sembrando algo hermoso en tu vida. Dios está sembrando en tu corazón y estás acumulando algo hermoso. Entonces es con el tiempo también en ser constantes. Y tienes que ser constante. Y tienes que luchar para este tiempo cada día en tu vida. Y no permitir que ninguna oportunidad, que ninguna distracción puede quitar este tiempo. Mire Isaías 64, versículo 7. Isaías 64, versículo 7. Mira lo que dice este pasaje. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti.
por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Mira esta frase, que se despierte para apoyarse en ti. Estamos en Isaías 64, versículo 7. Y muchas veces, hermanos, lo que tú tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es sacudirnos a nosotros mismos. Tú tienes que sacudirte a ti mismo. Tú tienes que despertarte espiritualmente hablando para, como dice aquí, apoyarse en Él, apoyarse en el Señor Jesús. Y llegar al punto en tu vida donde estás cansado de estar seco, estás cansado de estar cansado. No estás cansado de no estar avanzando y decir suficiente, ya basta, suficiente. Necesito luchar para tener más de Dios. Y es una lucha. ¿Por qué? El enemigo quiere distraerte constantemente. El enemigo no quiere que tú seas constante en tu búsqueda del Señor Jesús. Y algo peligroso para los cristianos a veces, hermanos, y yo he pasado por eso, tal vez tú también, es que entra a veces una pasividad que nos paraliza a veces. Y solo estás esperando, pues bueno, solo estoy esperando en el Señor. Y esperar no es algo pasivo. Tienes que buscar activamente estar en la presencia de Dios. Tú tienes que fijar una hora específica, un lugar específico, tener tu encuentro con Dios. Obvio, no es algo religioso, no es el único tiempo que pases con el Señor, pero es algo que te impulsa cuando tú dedicas este tiempo al Señor y encuentras el tiempo. Te vas a dar cuenta que en tu día sigue la conversación con el Señor. Nuestro día, cada día en el trabajo, en la calle, en la casa, debemos tener esta conversación con Jesús, esta relación constante con el Señor. Entonces, cuando separas este tiempo para el Señor, no es el único tiempo que tú tienes con Él, pero es algo separado, reservado, agendado, sagrado, que te va a impulsar a ir a un lugar más profundo en tu relación con Él, ¿no? Entonces, y una vez más, este principio ha transformado mi vida más que cualquier otra cosa, y es triste en realidad pensar que y escuche eso, pensar que por años, aún en el ministerio, yo enseñando la palabra, que yo personalmente estoy confesando, muchas veces estaba preparando mensajes, pero no estaba realmente pasando tiempo con Jesús y conversando con Él. Y ese es el peligro también de enseñar tanto la palabra de Dios. Se puede convertir en una rutina donde estás yendo a la palabra solo para preparar un mensaje, no para tener un encuentro con Jesús que está al otro lado de estas páginas, ¿no? Entonces, tenemos que tener la conversación con Él constante. Siempre hay una invitación en la Biblia, hermanos, invitándonos a estar delante del Señor, delante de su presencia. Y ciertamente, como mencioné, hay dos principios, hay dos tentaciones en realidad de quedarnos en un lugar de pasividad o quedarnos en un lugar de vergüenza, pensando que Dios no quiere hablar con nosotros. Y he visto mucha tele esta semana y soy el peor cristiano en el planeta, ¿no? Y podemos quedarnos en un lugar de vergüenza. El enemigo quiere que te quedes en un lugar de vergüenza pensando que no eres nada bueno para el reino de Dios. Y tienes que romper eso en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y tampoco necesitas quedarte en un lugar de pasividad, solo esperando, sin avanzar activamente, buscando al Señor. Jesús te ama. Y yo te digo hoy, Jesús te ama y Él quiere hablar contigo. Entonces, Proverbios 2, lo que vemos aquí, eso es para ahora mismo. Y muchas personas no responden a la palabra, no hay acción porque se quedan en un lugar de pasividad o en un lugar de vergüenza. Y tienes que encontrar la parte de tu día con menos distracciones. Para mí he encontrado que es temprano en la mañana, cuando todavía los niños no se han levantado, ¿no? Porque si tienes niños pequeños, eso es otra cosa difícil, ¿no? Entonces, para mí es encontrar tiempo muy temprano en la mañana. Para ti tal vez es otro momento, pero tienes que tratar de encontrar el tiempo en tu día con menos distracciones. Tal vez ni hay un tiempo donde no hay ninguna distracción, pero menos distracciones,
para darle al Señor media hora, para darle al Señor una hora, mañana, tarde o en la noche, y estar presente con el Señor. Estar presente con el Señor. ¿Qué es lo que yo hago en este tiempo con el Señor? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo a hacer? Porque tampoco es algo que yo estaba haciendo por años en mi vida, hermanos. Es algo que yo recién estoy poniendo algunas de esas cosas en práctica y estoy viendo el fruto de eso. Por esta razón quiero compartir con cada uno de ustedes para que tal vez puedan recibir la palabra, poner en práctica eso en tu vida y tener este fruto en tu vida también. Pero en primer lugar es estar presente con el Señor. Entonces yo simplemente levanto mis manos, no estoy hablando mucho y simplemente quiero en mi mente estar presente en el Señor. Y tal vez empiezo a susurrar, no muy fuerte, algunas frases. Jesús, te amo. Jesús, eres poderoso, Señor. Gracias por estar aquí. Yo quiero estar contigo, Señor. Y empezar a hablar la palabra de Jesús. Yo estoy usando mucho en este tiempo Apocalipsis capítulo 1. Entonces, digo, Señor Jesús, tu ropa sacerdotal estás usando. Tú tienes un cinto de oro en tu pecho. Tus ojos son como llama de fuego. Tú eres alfa y omega, principio y fin. Y tal vez después empiezas a leer un poco de la palabra y orar la palabra y susurrar la palabra al Señor Jesús. Y estoy encontrando poder en frases simples, hermanos. En mi tiempo de oración, en este tiempo, por ejemplo, decir, Jesús, eres un buen líder. Jesús, yo confío en tu liderazgo. Jesús, estás haciendo un buen trabajo. Jesús, lo vas a hacer. Vas a llenar esta tierra con tu gloria. Y frases así simples, pero frases poderosas, ¿no? Entonces, lee un poco de la palabra y hasta que uno de los versículos salte de la página y después no te apresures y empiezas a meditar y orar este pasaje a Dios, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestro tiempo con el Señor, el propósito, como les dije, es simplemente estar presentes con el Señor. Dejar las otras preocupaciones, dejar las otras distracciones en tu vida. No tanto llenando el aire con nuestro hablar, pero susurrando palabras y frases al Señor. La palabra en Salmos 91, versículo 1, tal vez muchos conocen este pasaje, pero Salmos 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo es el lugar donde queremos habitar. Sentándonos con Jesús es habitar en su presencia. Tengo un versículo favorito también en este tiempo, Juan 15:9. Toma nota de eso también. A veces empiezo con eso en mi tiempo con el Señor. Juan 15:9, que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Me gusta empezar con eso a veces también y decir, Jesús, como el Padre te ha amado a ti, tú me amas a mí y quiero habitar, quiero permanecer en tu amor. Entonces solo siéntate con Jesús y hablar con Él. Entonces, con tu voz audible también, no solo en tu mente o con tu cabeza. Hay un tiempo para meditar y recibir. Y hay un tiempo, hermanos, para activar nuestro espíritu, levantar nuestra voz, buscando, alcanzando al Señor. Un tiempo para hablar en lenguas, orando en el espíritu. Tal vez empieces con tu tiempo meditando en un escritorio y tal vez después te levantas y empiezas a caminar un poco en el cuarto donde tú estás para activarte aún físicamente, moverte, activando tu espíritu. Y no hay una fórmula exacta, pero tú tienes que encontrar tu ritmo. Pero lo que sí tenemos que hacer es encontrar el tiempo con el Señor. Yo solo estoy dando algunos ejemplos de lo que yo estoy tratando de hacer y está funcionando bien para mí. Pero cada persona tiene que encontrar su ritmo. Pero yo empiezo simplemente en silencio, buscando la presencia, tratando de estar presente, leer un poco de la palabra. Y cuando llegas a un versículo que salte de la página, quédate allí meditando y repitiendo esta frase y este versículo, orando en lenguas también. Y al final
entro en más intercesión y oro por mi familia, oro por las otras personas, ¿no? Entonces, pero no empiezo con eso, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia de sentarnos con Jesús. Jesús, tú sabes que necesito eso y aquello. En vez de empezar con las peticiones, en mi tiempo con el Señor, empiezo simplemente estando en su presencia y hablándole a Él y imaginando cómo Él es en mi mente, repitiendo algunos pasajes y sí hay un lugar para las peticiones y la intercesión, pero para mí es más al final del tiempo, orando por nuestra familia, peticiones, necesidades, pero se trata de vivir delante de Dios en todo lugar, en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la tienda. Entonces hemos hablado sobre meditando en la palabra, recibiendo la palabra, levantando nuestra voz en intercesión también, adorando al Señor. Pero también necesitamos entender el poder del ayuno. Déjame hablar un poco sobre esta disciplina. Una vez más, el propósito es que las disciplinas, levantarte cada día, tener media hora, una hora con Jesús, tal vez lo que empieza como disciplina y tú tienes que forzar tu carne, obligar tu carne a levantarse, estar con el Señor. Lo que quiero para mi vida, lo que quiero para tu vida, es que lo que empieza como disciplina, una vez más se convierte en deleite y quieres levantarte. Y tengo que hablar un poco sobre el ayuno y cómo el ayuno también nos lleva a un lugar más profundo en el conocimiento de Dios. Estoy experimentando nuevas cosas con el ayuno en esta temporada en mi vida, mi esposa también, nuestra familia. Entonces, un testimonio personal hemos decidido y les animo también, te animo también a encontrar un día a la semana donde puedes estar ayunando para que sea algo constante. Un día a la semana, nosotros también en la iglesia, donde estamos los primeros como 3 días del mes, normalmente también hay un ayuno de 3 días. Y entonces estamos tratando de poner eso más en práctica en nuestra vida. Estoy encontrando, no sé cómo, es algo sobrenatural. Estoy encontrando deleite en un estilo de vida de ayuno, porque antes estaba siempre luchando, yo estaba mirando el reloj, cuánto tiempo tengo que ayunar, cuándo voy a comer, ¿no? Y cuando tú sientes ese hambre, cuando estás ayunando, es porque estás haciendo algo correcto. De eso se trata. De sentir este hambre en nuestro cuerpo para que podamos darnos cuenta que es solo Jesús que nos puede llenar y sustentar y sostener, ¿no? Entonces, algunas personas también te digo, no ayunamos para recibir algo, ayunamos para alguien y es para Jesús. Como Jesús dijo en su palabra, cuando los discípulos de Juan le estaban preguntando sobre el ayuno, Jesús dijo, van a ayunar cuando yo no estoy. Entonces es muy claro en la palabra de Dios que para mí una de las razones principales del ayuno es porque extraño a Jesús y quiero sentir este dolor y decirle que lo extraño porque vamos a ayunar. Dice, van a ayunar porque yo no voy a estar, dice Jesús. Entonces ayunamos porque extrañamos al Señor Jesús y queremos estar con Él. Sé que algunas personas, algunas iglesias hacen un ayuno grande cada año. A veces al principio del año, y tal vez has participado en eso, y es algo hermoso también. Pero quiero animarte hoy con el tema del ayuno. Estamos hablando de disciplinas espirituales convirtiéndose en deleites. Quiero animarte con el ayuno hoy, desafiarte de que tengas un estilo de vida de ayuno, que no tiene que ser un evento grande, tiene que ser un estilo de vida. El verdadero poder viene cuando te acondiciones a ayunar cada semana, constantemente en tu vida. No se trata de cuántos días cada semana, se trata de ayunar regularmente. Entonces no esperes el ayuno grande en la congregación con el pastor. Tú como creyente, yo como creyente, necesitamos un estilo de vida de ayuno regularmente. Entonces no esperes que tu pastor llame un ayuno a toda la congregación o un ayuno largo o grande en la congregación.
hazlo regularmente en tu vida y vas a poder ver el fruto. En vez de estar comiendo, usas el tiempo para estar presente con el Señor. Y como te dije, a veces los días cuando estás haciendo esas cosas, los días cuando estás ayunando, por ejemplo, no sientes algo especial en el momento, pero quiero animarte a seguir siendo fiel y constante porque estás acumulando depósitos de Dios en tu vida. Entonces experimentas el efecto de todos los días sumado y en un momento. Obviamente no ganamos algo ayunando, no ganamos puntos con el Señor ayunando, pero ayunando nos hace vulnerables, no llevando comida a nuestra boca. Puedes sacrificar otras cosas, pero yo hablo del ayuno, de no llevar comida por un tiempo a nuestra boca. Nos hace vulnerables. ¿Qué es lo que hace? Quebranta nuestra resistencia a la verdad. El hecho de ayunar destruye fortalezas en tu vida y nos hace débiles. Y ese es el punto, porque estamos acostumbrados a depender de nuestra fuerza humana muchas veces, estamos acostumbrados a depender de nuestras habilidades, de nuestra personalidad, pero cuando ayunamos nos obliga a depender de Dios. Entonces en tiempos de ayuno nos presentamos delante de Dios. Lo que sucede es que su palabra, que antes era un martillo pequeño, en nuestra vida se convierte en un martillo gigante, empieza a cambiarnos y transformarnos. La palabra entra más profundo en tu corazón en un tiempo de ayuno y nuestro corazón empieza a ablandar. Y es la obra del Espíritu de revelación. Entonces el ayuno ciertamente es algo que todos necesitamos poner en práctica, hermanos, y no es para super cristianos. Cada creyente debe tener un estilo de vida de ayuno. Yo recomiendo, yo te animo un día a la semana por lo menos. Con Jesús dice, más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Son las palabras de Jesús confirmando que cada creyente debe tener un ritmo de constante ayuno en su vida, donde nos alejamos de la comida para entender más del Señor Jesús. Nos alejamos de la comida para acercarnos a la palabra y algo sobrenatural sucede. Pero es para cada creyente. No vas a recibir un trofeo o algo especial o dice, ese es el grupo, ellos son los que ayunan. No, es para cada creyente para nuestras vidas. Nos humillamos cuando ayunamos, ¿no? Entonces, es simplemente decir al Señor, aquí estoy, tengo hambre, soy débil, estoy renegando porque quiero comer, Señor, mi carne está reaccionando, pero te amo y aquí estoy. Personalmente, como mencioné, yo siento a veces cuando no, siento enojado, me enojo cuando no puedo comer y podría decir, ay Señor, yo no quiero ayunar porque siempre estoy renegando. Pero el Señor me dice en esos momentos, no estás enojado, escúchame bien y estoy terminando. No estás enojado porque estás ayunando, estás renegando porque hay enojo en tu corazón. ¿Te das cuenta de la diferencia? Yo puedo tratar de escaparme del ayuno porque me enojo. Pero el Señor dice, eso es importante que porque el enojo tiene que salir y el ayuno, el hecho de no comer, es aún algo que el Señor está usando para sacar el enojo de mi propia vida, ¿no? Entonces, porque en tiempos de ayuno a veces es cuando el verdadero yo, ¿quién soy yo?, sale a la superficie. Es cuando la palabra puede hacer una obra maravillosa, ¿no? Entonces, déjame terminar con este pasaje y oramos esta mañana. 2 de Corintios 3, 8 a 10. Toma nota de eso y termino aquí hablando sobre el conocimiento de Dios. 2 de Corintios 3, 8 a 10. Mira lo que dice. El apóstol Pablo está hablando y comparando todo lo que pasó con Moisés en el monte, en la gloria de Dios, con la nueva gloria, con el nuevo pacto. Y dice aquí, versículo 8, puedes leer el contexto, pero dice en el versículo 8 a 10,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de lo que pasó con Moisés en el antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún no lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Qué tremendo que básicamente dice eso no fue ni gloria, ¿no? Comparando con el nuevo pacto y la oportunidad que tenemos de encontrarnos con el Señor Jesús y entender que a través del sacrificio de Jesús el velo ha sido roto, el velo ha sido quitado, podemos tener un encuentro con Él cada día. Y mira el versículo aquí, el versículo 16, 2 de Corintios 3, 16, pero cuando se convierten al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y me encanta este versículo y me gusta usar este versículo también para enseñar que hay libertad en la alabanza, para animar a las personas a gritar más fuerte, danzar más fuerte. Pero en realidad el contexto, hermanos, está hablando de la libertad que nosotros debemos tener dentro de nosotros. Está hablando de la libertad que tú debes experimentar dentro de ti. Libertad de la ley de la muerte, libertad de la ley del pecado. Está hablando de la libertad que tú tienes adentro, que tú no tienes que obedecer las tentaciones y los deseos de la carne. Entiendes que eres libre, que puedes decir no, que no tienes que obedecer a los deseos de la carne. Entonces es un principio aquí, el versículo 18, y termino aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y es un principio en las Escrituras, y cerrando este mensaje, hablando sobre el conocimiento de Dios, contemplando, mirando para convertirnos en algo. Es un principio en la Biblia, contemplando, mirando para convertirte en algo. Mientras estés contemplando el rostro de Jesús, tendrás más del carácter de Jesús en tu vida. Entonces el apóstol nos habla de esta naturaleza progresiva, de esta transformación en nuestra vida. La libertad que tú tienes adentro va aumentando dentro de ti. Contemplamos a Jesús en primer lugar en su palabra. El Espíritu Santo es tu guía, te va a llevar a lugares profundos en el conocimiento de Dios, porque el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas del Padre y del Hijo y está buscando a alguien con quien Él puede compartir esos tesoros escondidos. Entonces tienes que hacer que la palabra se convierta en tu diálogo con Jesús. Y hay poder en el hecho de hacerlo constantemente cada día. Hay poder en la palabra para transformar tu vida, ¿no? Entonces me encanta este pasaje y esas disciplinas que hemos hablado hoy que deben convertirse en deleites. Y ahí estamos terminando toda esta serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. Déjeme orar por nosotros. Y vamos a cerrar este tiempo. Todas las otras enseñanzas, todas las enseñanzas que hemos compartido en este tiempo se quedan grabadas en nuestra página de Facebook. Si no has escuchado las otras 9 sesiones del conocimiento de Dios, está ahí disponible. No se olviden de compartir este link con otras personas. Ayúdanos a expandir más la palabra de Dios. Jesús, queremos conocerte. Sabemos que esa es la vida eterna, conocerte completamente, Señor. Gracias por las disciplinas que podemos desarrollar en nuestras vidas, pero clamamos hoy y queremos que las disciplinas se conviertan en deleites. No queremos hacerlo por obligación, queremos amar nuestro tiempo de oración, queremos amar las oportunidades de leer tu palabra, queremos disfrutar el hecho de ayunar y no llevar comida a nuestra boca, Señor. Queremos amar el tiempo cuando podemos orar en lenguas. Y oro por mis hermanos en todas las naciones que están recibiendo esta palabra. Queremos convertirnos en verdaderos discípulos, Señor. Queremos encontrar un tiempo sagrado cada día, no por ser religiosos, pero un tiempo agendado, poderoso, sin distracciones, dejando el celular, dejando las otras cosas, para solo hablar contigo. Queremos conversar contigo, Señor. Queremos orar la palabra y queremos convertir la Biblia, las palabras, en nuestro diálogo contigo. Te damos gracias, gracias, eres maravilloso, príncipe de paz, Padre eterno, admirable, Señor.
y te amamos y te damos toda la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.